Llegas a un lugar y sientes algo especial y diferente y no te quieres ir. Cuando llegas a un lugar y sientes que tu vida cambia y es transformada por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Llegaste a Maranata Chilibre, una iglesia que ha creído en la visión de amor, fe y palabra. Te esperamos en nuestros servicios los jueves, escuela de oración desde las 7 de la noche. Los sábados te invitamos a participar de nuestros servicios denominados El Evangelio Cambia y ese mismo día, Jóvenes en Fuego. Y los domingos, celebración a Jesús en vivo desde las 10:30 de la mañana. Maranata Chilibre, una iglesia que ha creído en la visión de amor, fe y palabra. Centro Comercial Océano Pacífico, Primer Alto, Chilibre. Vladimir y Marianel Stanley te esperan. Acerca de la persona del Espíritu Santo, en diferentes facetas, en diferentes áreas, en diferentes situaciones vamos a ver la vida del Espíritu Santo. No es un énfasis, pero sí es una inclinación, es una pulsación del mundo de Dios, trayendo a la iglesia la realidad de lo que realmente somos. Por años se nos ha estado enseñando de que no somos carne, que no somos sangre, que somos agentes espirituales, que somos seres espirituales. Por alguna razón se nos enseña y se nos impulsa a seguir creyendo, a seguir confiando de que somos agentes espirituales. Y no será por eso que lo que se quiere es que creamos en ese ambiente para poder no tener resistencia entonces a la voz del Espíritu. ¿No será por eso que entonces entramos en esa realidad de saber de que si somos espíritu, entonces podemos oír con claridad la voz del Espíritu de Dios en nosotros? Para salir del estado carnal, salir del estado humano, del estado emotivo. Y por qué no decirlo, porque Santiago lo repitió, aún ese mismo estado al apóstol Santiago le llama estado animal, carnal, humano, racional, animal, dice. Suena grotesco esa palabra, pero sigue siendo real. ¿En qué contexto se dice? Voy a decirle de esta manera. El único ser que Dios creó con la capacidad de poder tener comunión con Él y relación con Él, se llama el hombre. Los animales no tienen comunión con Dios. Yo dije que los animales no tienen comunión con Dios. El hombre tiene comunión con Dios. Y escúcheme lo que le voy a decir, porque va a sonar rudo, va a sonar fuerte, pero usted es un ser espiritual. Cuando usted y yo no permitimos que el Espíritu de Dios conecte con nuestro espíritu y nosotros rompemos relación con el Espíritu de Dios, pasamos a un estado prácticamente animal. Si no, pregúntele a Nabucodonosor. Es el estado más bajo que hay. Y la realidad de todo esto es que nosotros no fuimos creados para estar desconectados de la vida de Dios. Fuimos creados para tener comunión con Él. Es por eso entonces que podemos ser dirigidos, conducidos por la persona del Espíritu Santo. Y doy gloria a Dios por lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta familia Maranata. Hablo por esta familia Maranata, no sé otra familia, pero yo hablo por esta. Por lo que el Espíritu Santo nos está moviendo a hacer. Y habíamos hablado la semana pasada que no le hagamos presión o resistencia al Espíritu Santo. Y habíamos hablado acerca del Salmo 143:10. Y habíamos mencionado que el Espíritu Santo nos anhela una relación, una comunión con nosotros. Una comunión digna con nosotros. Él anhela, Él lo desea, es su deseo, es la razón por la cual Cristo aún nos redimió del pecado y de la maldición. Para poder entonces tener una comunión con Él por medio del Espíritu Santo. Habíamos dicho que la resistencia al Espíritu Santo es la condición de un corazón rebelde y obstinado hacia Dios y su palabra. Que es la muestra de un corazón rebelde y obstinado hacia Dios y su palabra. Por esa razón necesitamos entonces abrir el corazón, abrir nuestra vida interior para que esa comunión nos lleve al siguiente nivel. Al siguiente paso, que es mantener esa comunión y entonces a empezar a oír
lo que Dios está diciendo para nuestra vida, para nuestra ciudad, para nuestros países, para nuestra vida personal y para todo lo que tiene que ver con nosotros. Habíamos dicho que nosotros no podemos corrernos el riesgo de poder resistir a la única persona de la deidad que tiene la licencia para que usted conozca a las otras dos. Si usted pierde relación, comunión con el Espíritu Santo, usted jamás tendrá comunión con Dios. Y algo que dije, que después lo escuché y yo dije, wow, eso sí está tremendo. Si usted no tiene comunión con Dios, entonces usted tendrá comunión con otros seres espirituales. Y eso es importante, ¿por qué? Porque tu corazón en alguna línea fue creado, tu ser espiritual fue creado para tener comunión con Él, con el Creador, el que te hizo. Así es que todo vacío debe ser lleno de la persona del Espíritu Santo. Todo vacío en el corazón debe ser lleno del Espíritu Santo, para que ninguna otra cosa tome esos puestos vacíos. Habíamos dicho que resistir al Espíritu Santo es la condición precisamente de un corazón obstinado a Dios y a su palabra. Y habíamos mencionado lo que le pasó a Esteban, un hombre que estaba confrontando en ese momento un ambiente hostil, donde la gente le estaba resistiendo en apariencia a él, pero lo que resistían era la palabra del Espíritu que estaba en él. Dice que no lo resistamos cuando Él nos está dirigiendo al arrepentimiento. Y en este punto habíamos mencionado que todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Todos tenemos algo de qué decirle a Dios: Señor, estoy aquí porque me acabo de dar cuenta que el Espíritu Santo dice que tengo algo en mi corazón que no he soltado. Y es ahí donde empieza la realidad de nuestros cambios y nuestras transformaciones. Querido, jamás podremos cambiar a la imagen de Jesús si no permitimos al Espíritu Santo guiarnos en esa transformación. Él nos está dirigiendo al arrepentimiento y en este punto todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Bien lo habíamos dicho en 2 Corintios 7:9. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Pareciera como que se estuviera repitiendo lo mismo, pero en realidad no. En un sentido dice que sí, él estaba contento de que fueron contristados, pero estaba contento porque el contristamiento que tenían era según Dios, indicando que Pablo está diciendo: hay otro tipo de tristezas de las cuales yo pido que no estén tristes. Pero él está diciendo: si hay algo de lo que yo me gozo de que estén tristes, es que mis palabras o mi consejo o la carta que envié anteriormente o la que están recibiendo ahora les produzca tristeza a ustedes por causa, o que los lleve a un arrepentimiento, dando a entender que se han dado cuenta que lo que están haciendo está mal, de tal manera que ahora dicen: wow, sentimos en nuestro corazón cómo arde nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento. Y él está diciendo: aún el Espíritu Santo está haciendo eso. Y él decía aquí en esta expresión importantísima para la iglesia: mensajes, textos que muy pocas veces quieren ser predicados porque no son buenos para recoger ofrendas ni diezmos, pero son una realidad para la iglesia, son una realidad para los santos. Querido, estas son las palabras que a nosotros nos hacen crecer y desarrollar, nos hacen madurar en esta vida de fe, en esta vida de Dios, en esta vida del Espíritu, que precisamente Él es el encargado de que usted siga madurando. Alguien dice amén. Entonces dice: contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Dice: y ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, indicando que este contristamiento que Dios pone en nuestro corazón por el Espíritu Santo no es para mal, sino es para bien. Y el verso 10 me llamó la atención porque es un verso que contiene riquezas, pero las tiene ahí. Dice: porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Y dice: para. O sea, tiene una razón por la cual ese arrepentimiento espiritual viene a su corazón. Dice: para. Ahora, la pregunta es: ¿para qué el Señor me trae por medio del Espíritu un arrepentimiento? ¿Cuál es? ¿Para qué? A ver, léalo conmigo, por favor. ¿Para qué?
para salvación. ¿Y sabe algo? Mientras nosotros pensamos que es para salvación, sí, pastor, eso es para allá, para el pecador, el que no conoce a Jesús. Bueno, tengo noticias para ustedes. Pablo no estaba hablándole a gente que no conocía a Jesús. La noticia que tengo para ustedes es que Pablo le estaba hablando a la iglesia, indicando que la iglesia necesita salvar cosas, producto de cuestiones o situaciones de las cuales no nos hemos arrepentido. Querido, si yo no me arrepiento en un momento dado de algo que yo esté haciendo como pastor de esta casa, y yo no oigo la voz del Espíritu Santo, o yo omito la voz del Espíritu Santo, Él me puede quitar el oficio. Pero si yo me arrepiento, yo puedo salvar el oficio. El arrepentimiento llega es porque Dios quiere que tú no sigas perdiendo más de lo que ya perdiste. El arrepentimiento no llega para acusarte, no llega para condenarte, no llega para denigrarte, no llega para ponerte una letra en la frente que dice necesitas arrepentimiento. No, llega para prevenirte, para darte prevención a lo próximo que Satanás está a punto de querer quitarnos. Yo oro al Señor que esta iglesia siempre tenga sus ojos abiertos. Oro al Espíritu Santo que ponga colirio en tus ojos. Y que pueda poner también una gota de no sé qué podría llamarle en tus oídos, para que tus oídos y los míos sean abiertos a la hora de que Él está hablando a su iglesia. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Será que Satanás ha estado mirando tu familia? ¿Será que Satanás está viendo tu economía? ¿Será que Satanás está viendo esta iglesia? Y en el momento indicado viene la voz del Espíritu que dice, arrepentíos. Y algunos dirán, no, yo estoy arrepentido. Hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años, yo entregué mi vida a Jesús. Pero no solamente quiere tu vida, Él quiere todo de ti. ¿Y por qué viene esa palabra entonces? Precisamente por lo que Pablo está diciendo, para salvación. Hago eco una vez más de las palabras que dije la semana pasada. Este mensaje es crucial para nosotros. Gracias por ese amén. Este mensaje es crucial para nuestra vida. O usted ganará cosas o usted y yo perderemos cosas. Va a estar de acuerdo a la disposición de su corazón. Va a estar dispuesto a cuánto usted abra su corazón a la voz del Espíritu que nos llama al arrepentimiento. Después usted escuchará, y yo también. Si hemos salvado cosas es porque realmente nos arrepentimos. Pero si nunca nos arrepentimos, lo más seguro que perderemos. De lo cual usted y yo no queremos. Yo no quiero. Dije, yo no quiero. Yo creo que usted es inteligente también para decir, yo tampoco quiero perder cosas. Y mucho menos perderle a Él. Eso lo vamos a ver más adelante. En esta línea, ok, termino la expresión ahí. Produce arrepentimiento para salvación. Dice, de que no hay que arrepentirse. O sea, este tipo de arrepentimiento, cuando yo veo a alguien arrepentido según Dios, yo no me siento triste por él. Yo me siento feliz, porque es Dios tratándolo. Y no pienses que te voy a poner la mano en el hombro, entre tanto Dios está procesando contigo. Lo siento, no voy a entrar en esa corrección, porque el que te está corrigiendo, el que nos está enseñando, es el Espíritu Santo. Y yo no soy mejor que Él. Dije que yo no soy mejor que Él, ni usted tampoco es mejor que Él. Deje la gente que Dios los trate personalmente. Así sean sus hijos personales. Si Dios está tratando con ellos, déjelo que Dios los trate. Porque Dios está produciendo en ellos lo que usted no ha podido producir durante años. Y dice Pablo, de esa tristeza yo no me voy a arrepentir. No me voy a arrepentir si te veo llorando en el altar. No me voy a arrepentir si te veo ahí gimiendo. No me voy a arrepentir de que en un momento estés por allá ahí compungido por lo que te estás arrepintiendo. Dice Pablo, no me voy a arrepentir de eso. Me voy a gozar porque te estás sintiendo tristeza según Dios. ¿Y qué tan emocionales somos? Porque cuando vemos a la gente así, corremos.
escúcheme, estás corriendo a intervenir entre tú y el Espíritu Santo y esa persona. Deje que el Espíritu Santo lo trate. Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Cuál es el fin? De que esa persona no pierda lo que Satanás ya le puso en la mira. ¿Y cuál es el detonante para perder o ganar? Su arrepentimiento. Gracias, Padre, porque solamente leyendo vemos las cosas. Voy a leérselo en otra versión, porque la semana pasada lo hice y quiero abundar un poquito en esto. Dice, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. O sea, el camino para que tú no pierdas lo que Satanás te tiene en la mira se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento va a venir de acuerdo al Espíritu de Dios contigo. Que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y de esa sí Pablo sí andaba triste cuando la gente se iba al mundo. Ahí sí andaba triste. Porque él decía, ahora sí está listo para la foto, me queda nada más orar y ver qué Dios hace por él si es que él abre su corazón. Pero cuando él veía que la gente reconocía su condición y andaban compungidos según Dios, Pablo decía, oh, me gozo por eso, porque yo sé que el paso que sigue es la salvación. Otra versión dice de esta manera: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse de esa clase de tristeza. Dije que no hay que lamentarse de esa clase de tristeza. Por eso te estoy diciendo con este impulso del Espíritu. Déjese de estar interviniendo en el trato de Dios, del trato del Espíritu con esa persona. Deje que Dios lo bregue a él. Deje que Dios lo trate a él. Hay tratos, escúcheme esto, hay tratos de Dios con gente y no lo hace porque Dios quiere destruirlo. Es un trato de Dios porque Dios los ama. Y sobre todo cuando somos padres de aquellos. Yo tengo hijos. Y mi hijo no es creyente por ahora. Pero el día que a él le toque ser contristado por el Espíritu, ni su mamá ni este servidor nos vamos a meter en ese trato de Dios con él. Porque es un trato de Dios con cada individuo. Es el trato de Dios ¿para qué? Para que no caigamos a perder cosas que Satanás ya está disponible, ya está deseoso de querer alcanzar. Ahora, ¿qué le dio puerta a Satanás para llegar allá? Nuestra condición de pecado, nuestra condición de falta delante de Dios, la cual debemos cerrar. Diga, cerrar. Es más, aprovecho este momento, diga, cierro. Vamos, dígalo con fe, cierro toda puerta de pecado para que Satanás no tenga derecho legal de tocar lo que Dios me ha dado, mi salvación. Dele un aplauso al Señor. Señor. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, dice esta expresión. Pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual, de la cual no quiero hablar, pero sí tengo mucho material para explicarte que un creyente puede perder su salvación. Ahora, en estas líneas que voy a hablar ahora, son líneas muy importantes que no debemos dejar de enseñarlas. Y ore al Señor ore al Señor que yo siempre a usted le enseñe todo el consejo completo. Que no nada más le enseñe lo que su oído, lo que su corazón o lo que su carne quiere oír.
Porque escúcheme, yo he agarrado mi televisor y me he puesto a buscar en canales cristianos y a oír mensajes, y he oído demasiados mensajes. He visto gente trayendo mensajes solo para retener gente en las iglesias. No niego que dentro de alguno de esas clic encuentro a uno hablando la verdad. Pero la mayoría están hablando solamente para entretener gente. No les importa el estado del corazón de cada persona. No les interesa la vida espiritual de las personas. En pocas palabras, resuélvame en la tierra y a ver qué usted hace si llega al cielo. Están interesados en tus ofrendas, están interesados en tus diezmos, están interesados en tus recursos, pero ellos no están interesados en tu vida personal. Irónicamente, estas son las iglesias donde abunda la gente, donde no se le trata el pecado, no se trata con la conducta, no se trata y esas iglesias son numerosas, pero cuando las iglesias son de reino, cuando las iglesias tienen un corte profético, cuando las iglesias comienzan a traer la palabra de Dios a nuestra vida, no para depositarla, sino para manifestarla, esa es una iglesia que siempre tendrá resistencia. Y yo nací para eso, para resistir. Aún estando en el mundo aprendí a resistir. Porque en el mundo decía, este no será mi final, tendré un futuro mejor. Tanto así que a la edad de 9 años ya tenía venta de periódicos. Entonces, en esta línea es importante que las enseñemos. Porque llega el momento en que Dios, escúcheme esto, porque esto es importante, esto es parte de este paquete. Y yo enseño gracia. Usted sabe que yo enseño gracia y le enseño sin ley. Porque yo fui instruido a que un poquito de ley envenena la gracia, leuda la masa. Y procuro por todos los medios, cuando yo voy a enseñar algunas líneas que tienen que ver con correcciones de conducta moral o de conducta humana, que tienen que ver de lo que hay en tu espíritu, tengo que hablarlo desde el punto de vista correcto. Una ley que no, una gracia que no es barata, pero tampoco una ley como para tratar de intimidarlo a usted. Pero sí es una realidad bíblica, es una realidad de la palabra que no podemos omitir. Menos ahora, en este tiempo donde se ha levantado una atmósfera de cristianismo totalmente liviano, light. Pastor, trátame a mí, pero no trates lo que está dentro de mí. Ese es el cristianismo que hoy en día está. Entonces dice que llega el momento, querido, escúcheme esto, porque esto lo estudié y lo vi, porque yo siempre fui partidario y he sido partidario de que el Espíritu Santo nunca se va de nosotros. Y usted debe creerlo conmigo. Debe creerlo conmigo, que el Espíritu Santo nunca se va de nosotros. Pero sí se puede ausentar de las áreas donde usted no quiere que Él esté. Y aquí sí yo necesito explicar esto. En Génesis 6:3, vamos allá. Génesis 6:3. Y Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Escuche esto. Al mismo hombre que Dios creó, al mismo hombre que Dios trató, al mismo hombre que Dios le dio de su espíritu, luego después le está diciendo: mi espíritu no contenderá, o sea, no va a ir en lucha contra él. En pocas palabras le va a decir: si él no quiere que yo le dirija, bueno, yo lo voy a dejar que se dirija solo. Pastor, pero eso está en la ley. Sí, esta es una sombra de lo que puede ocurrir hoy en día y de lo que está ocurriendo en muchos lugares, en individuos, en familias, en iglesias y aún hasta en países enteros. Mira lo que dice aquí: y digo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, pregunto yo, ¿cómo Dios va a decir que el hombre es carne ahora si él lo hizo espíritu? ¿No te pone a pensar eso algo? Está diciendo que aunque el hombre era espíritu, él se dejó llevar es por la carne, por el pensamiento humano que lo alejó de Dios, y no se dejó llevar por la vida interna que lo acercaba a Dios.
es parecido a lo que sucede hoy. Usted es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Sabe lo que está pasando hoy? Que Dios quiere bregar con tu espíritu, pero hay algo que se llama alma y se manifiesta en la carne. Y Dios llega un momento en que cuando usted ya no quiere cederle a Él su cuerpo y su alma, ¿sabe qué Dios hace? Se mete en el lugar donde Él siempre ha estado cómodo, en tu espíritu, pero no brega contigo, con tu alma, más hasta que usted mismo le dé oportunidad de volverlo a hacer. Vamos a ver esto. Veamos si es así o no. ¿Usted recuerda lo que usted es? ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? Nairobi, ¿usted qué es? Ajá, ¿qué más? Ajá. ¿Usted qué es, querida? ¿Qué más? ¿Usted qué es? ¿Usted qué es, querida? ¿Usted? Querida, ¿usted qué es? ¿Qué más? Usted es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? Ajá. Ok. Ahora pregunto yo, ¿dónde vive Dios ahora mismo en ti? ¿Dónde vive? En tu espíritu. Ahora, ¿dónde Dios quiere seguir bregando contigo y tratando contigo? ¿Y dónde se va a ver los tratos de Dios contigo? Ok, importante eso. El cuerpo se le llama el soma, que significa esclavo. A mí no me venga con eso de que ay, el cuerpo me está llevando para allá. No, es tu alma. Tu cuerpo es el esclavo de quien domina por dentro. Vamos a ver en qué parte Dios se ausenta. Y si es cierto que Dios se aparta en un momento dado, cuando ya el hombre no quiere arrepentimiento, cuando el hombre no quiere oír a Dios, cuando el hombre no está deseoso de hacer la voluntad de Dios, vamos a ver qué Dios hace. En 1 de Samuel 16:14, me quedan 19 minutos de los cuales voy a aprovechar al máximo porque este tema tiene que cerrar hoy, porque vienen otras cosas importantes también. En 1 de Samuel 16:14 dice lo siguiente: y el Espíritu de Jehová, ahora pregunto yo, ¿de quién? ¿Qué era? ¿El Espíritu de qué? De Jehová. ¿Usted sabe que ese es el Espíritu de Dios? ¿Usted sabe que ese es el Espíritu de Dios? Si es el Espíritu Santo, diga, ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Jehová, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se apartó de Saúl. ¿Y qué más? Dice, cuando el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El escritor ahí se atrevió a decir que era Dios que le había mandado el espíritu malo. Le voy a decir algo: Dios no mandó el espíritu malo. Cuando ahí dice de parte, está hablando que Dios se aparta. Como Él se apartó del hombre, entonces el hombre tiene un vacío que Satanás lo va a llenar. O sea, no es que Dios mandó el espíritu malo, porque Dios no tiene que mandar ningún mal para tratar de explicarte un bien. Pero solo que Dios se aparte de nosotros es más que suficiente para que Satanás tenga entrada gratuita a las áreas que nosotros no le hemos rendido a Dios. Mira esto. Esto es sombra de bienes venideros, de conflictos espirituales. Y el espíritu de Jehová se apartó. ¿Cuándo llegó el espíritu malo? A ver, ¿cuándo llegó? Cuando el espíritu se apartó, cuando el Espíritu Santo se movió, cuando el Espíritu Santo dejó de estar en el lugar. Querido, mire, le voy a decir algo. Lo peor que nos enseñó la religión es que usted y yo vivimos de conductas humanas. Eso se llama psicología de la mente. Usted no es una mente, usted es un espíritu. Y algunos la mezclaron con psicología cristiana. Te dan media sesión allá adentro de oración, de supuesta liberación, 3, 4 palabras que te ayuden a estar bien, y luego sales de ahí. Es como que si hubieras llegado a un psicólogo mundano. Usted no necesita eso. Usted necesita es humillarse ante la poderosa mano de Dios, y que esa palabra, que ese poder, que ese impulso del Espíritu empiece a traer gobierno sobre el alma.
Hay gente que dice: pastor, si usted pudiera aconsejar mi matrimonio. Y yo digo: ¿qué tiempo tiene? Tantos años en el Señor. Usted lo que necesita es darle paso a la vida del Espíritu en ustedes. Eso es lo que se necesita. Porque cuando el Espíritu de Dios ya no está llenando un espacio, otro espíritu lo viene a llenar. Primera de Timoteo 4:1. Estamos hablando de que usted y yo no debemos resistir a la voz del Espíritu, porque llega el momento en que el Espíritu Santo ya no va a seguir hablando con nosotros. Porque Él no va a desperdiciar palabras si usted no quiere oírlas ni tiene el deseo de querer cambiar. Y va a dejar que usted y yo caminemos sin Él por un tiempo, para que usted después pueda reconocer el vacío que tiene y se pueda volver a Él otra vez. Ahora, vea esto. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, porque usted va a ver la razón por la cual una persona llega al estado donde Dios ya no le va a hablar más. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién está hablando ahí? A ver, ¿quién está hablando ahí? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y la gente piensa que apostatar de la fe, piensan que solamente es cuando una persona era cristiana y se va al mundo y empieza a decir, hermano, eso no solamente es apostatar. Hay gente en la iglesia apostatando de la fe. La palabra apostatar significa dividir o no hacer caso a aquello que se te enseñó. Mientras usted está viendo en YouTube gente apostatando de la fe, ay, fulano apostató de la fe porque, mire, hay gente en la iglesia que han dejado los principios de la fe, los principios de oración, los principios de comunión. ¿Y sabe qué hicieron? Se separaron, abandonaron la vida del Espíritu para vivir una vida en la carne. A eso se le llama apostasía también. Pero el Espíritu dice claramente, mire, el Espíritu Santo, el que conoce tu presente, tu pasado y tu futuro, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No solo aquellos que abandonaron las líneas del cristianismo, sino gente en la iglesia que ya no quiere creerle a la palabra de Dios, que no quieren creer que hay un bautismo del Espíritu Santo, que no quieren creer que el Espíritu Santo quiere poseer, tomar sus vidas y dirigirlas, que están resistiéndole a la voz del Espíritu Santo. Entre tanto Él habla, simplemente le está resistiendo. Usted puede caer en ese tipo de apostasía. Pero nos apuntaron a apostasía, una palabra demasiado alta como para que. Es como la vez que enseñé y dije, el espíritu del anticristo no solamente es un personaje, ya está en operación. Todo aquel que va en contra de la unción es un anticristo. Estoy orando que el Señor me dé la oportunidad de explicarle qué es ir en contra de la unción. Mire esto. ¿Por qué van a apostatar de la fe? Oiga esto. Escuchando a espíritus engañadores. Querido, por escuchar otro tipo de ¿qué? ¿De qué? De influencia. Y voy a decirte algo. Agárrese y siéntese. A veces ese tipo de espíritus está en estuches que usted conoce. Usted me capta cuando yo digo estuches, ¿no? En estuches que usted conoce. Y usted piensa que está hablando la mente y el razón de la razón, la mente, la razón o la compasión de la persona, y es operando un espíritu contrario que lo que quiere es que tú salgas de las líneas de la fe, de las líneas de tu creer. Por eso yo presto mucha atención a lo que la gente me dice. Cuando alguien me dice algo en contra de los principios o de algo que a mí me produce bendición, yo digo, aquí no está hablando Dios. Así sea que el estuche se vea bien. Si usted me dice a mí, no, pastor, yo no tengo que orar para sentir a Dios, ya sé que no estás hablando tu espíritu, ya sé que es otra cosa, no tú.
Cuando sé que hay alguien que puede estar provocando a división o provocando a rebeldía, yo sé que no es el Espíritu de Dios. Es un espíritu de apostasía que está tratando de meter sus tentáculos dentro del cuerpo de Cristo. Y es ahí donde van a prevalecer los hombres y mujeres espirituales. Oído, escuche. Y algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y enseñanzas de qué. ¿Enseñanzas de qué? ¿Enseñanzas de qué? Yo pensé que era el hermano que como estaba incómodo, pensé que él estaba declarando lo que hay en su corazón, o sea, su incomodidad. Él está declarando la influencia de un espíritu que después se le llama demonio. Por eso dije, en el momento en que usted deja los vacíos de Dios, otro espíritu se mete. Y ahora ya no le están llamando espíritu, también le llaman demonio. Cuando usted tiene deseos de divorciarse, eso no es el Espíritu de Dios. Gracias por eso, 100 amenes que oí. Cuando usted tiene el deseo de, yo no quiero ir más a la iglesia, eso no me diga que esa es su alma. Esos son espíritus que están ocupando vacíos de Dios. Lo que pasa es que nos enseñaron el mundo espiritual muy alto. Vomita. Eso tiene su norma, eso tiene su cuadro y también lo sé bregar. Pero el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos que tener cuidado aún de esas líneas. Mira esto. Va esto. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿De qué? Mira, la palabra doctrina son enseñanzas. Es enseñanza. Verso 2. ¿Por la qué? ¿Por la qué? Indicando que la hipocresía no es un estado de una conducta moral. La hipocresía es el estado de una conducta espiritual. Ahí dice hipocresía. Yo te enseño una palabra más refinada. Actores. Son los que actúan. Por eso te digo yo, no tengo que esperar que Dios me dé un sueño mostrándome tu corazón. Déjame ver tus acciones. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Por qué llegan a ese estado? Escúcheme esto, porque esto es lo más crucial de esta enseñanza. ¿Por qué llegan a ese estado de ser inducidos, de ser contaminados y de aún a ellos mismos también ser parte de ese tipo de apostasía o de ese tipo de condición? Porque se les cauterizó la conciencia. ¿Qué es cauterizar? Cuando usted, no sé si usted ha visto las operaciones que hacen hoy día, ambulatorias, donde ellos ya no te cortan necesariamente con bisturí, sino que ellos te hacen la incisión con láser, donde te están cortando y a la vez el calor está sellando también las venas que producen sangre, las van sellando. ¿Por qué se sellan? Porque el calor las está derritiendo de tal manera que no quedan con salida. Bueno, a ese corte que no sangra, a ese corte se le llama cauterizar. Ok. ¿Tú has visto gente que se agarra un picante y se lo mete a la boca y se lo comen como que si fuera un plátano maduro? ¿Tú has conocido gente así? Nadie conoce gente así. Okay. ¿Cuántos aquí trabajan con las manos desnudas? Levánteme la mano. Sin guante y sin nada. Ok. ¿Qué sucede cuando tú eres insistente en ese trabajo con esas manos desnudas usando la misma herramienta? ¿Qué le pasa a la mano? A ver. ¿Le sale algo que se llama callo? ¿Y qué pasa con ese callo? ¿Qué sensación te da a ti de ese callo? Que tú sientes que los primeros días, cuando no tenías eso, la herramienta te molestaba, te sangraba, te incomodaba, que hasta tenías que usar cosas para ponerla. Pero llegó el día que tú insististe. ¿Qué cosa? Insististe. ¿Qué cosa? Insististe, de tal manera
que como sabes que no tenías opción de cambiar la herramienta, entonces el cuerpo produjo un nivel de protección que se llama el callo. Ahora resulta que el machete, la herramienta, ya no necesitas un trapo para agarrarla, porque tienes una piel que de hecho no es una piel buena, sino es una piel muerta que está quitando la sensación que antes tenías. A eso se le llama cauterizar. Cuando pierdes sensibilidad. Y no quiero asustarte, pero yo vengo a decirte la verdad. Ten cuidado que en la casa de Dios pierdes sensibilidad de quién está aquí en este lugar. Porque todo empieza ahí. Todo lo que te leí anteriormente es el producto de la falta de sensibilidad por la vida del Espíritu en el lugar. En tu vida, en tu corazón, en tu casa. Y es ahí donde Dios ya no va a bregar contigo porque perdiste sensibilidad a su voz. Esto es más serio del cuento que me dijeron a mí. ¿Por qué cayeron en engaños? ¿Por qué cayeron en este tipo de conductas? ¿Por qué? ¿Por qué cayeron? Porque la conciencia se les cauterizó. Y voy a decirte algo más. Mira, escúchame. Para muchos de ustedes que llegaron aquí, porque yo sé que no fueron todos, pero la mayoría de ustedes no sabían que Dios les hablaba adentro. Algunos de ustedes aprendieron a oír a Dios solamente por lo que la palabra de Dios dice. Eso fue lo que le enseñaron. Hasta que por alguna razón el Espíritu Santo te abrió el oído y te dijo que Él no solamente te habla por el libro, sino que te habla desde tu espíritu. Pero para que tu espíritu, escucha esto, para que la voz del Espíritu de Dios desde tu espíritu comience a trabajar en tu alma, la única fuente que hay entre tu alma y tu espíritu se llama el alma. Y el alma solamente escucha la voz del Espíritu por la conciencia. Lo que en el mundo la gente dice, me habló la conciencia. ¿Sabe lo que le habló? El espíritu de adentro humano de ellos, que les dijo, no hagan eso, eso está mal, aún estando en el mundo. No le habló el Espíritu Santo porque no está en ellos, pero el espíritu humano en alguna forma u otra siempre no quiere contaminarse del pecado. Dice, como que la conciencia me acusa la conciencia, no voy a hacer esto. Pero cuando entonces ahora el Espíritu Santo viene a tu corazón, ahora tu hombre espiritual tiene fuerza para hablarle a tu conciencia. Por eso es que ahora oyes más a Dios de adentro que de afuera. Pero el peligro, escúchame esto, el peligro está que ya tú no quieras seguir escuchando la voz de Dios y empiezas a prestarle oído a espíritus engañadores que lo que van a hacer es a ponerle callo a tu conciencia. Callo. Le van a poner esa célula donde ya no tienes sensibilidad a la voz de Dios. Y lo único que te conectaba de tu hombre espiritual a tu alma es la conciencia, empieza a tener desconexión. Y lo próximo que sigue es que si tu conciencia está desconectada de tu espíritu, tú estás desconectado del cuerpo. Del cuerpo. Por eso usted ve gente que en una ocasión están conectados de adentro hacia afuera y se nota que están conectados afuera acá también. Pero en el momento en que se desconectan de afuera, es el resultado de lo que están desconectados de adentro. Pastor, ¿y qué pasa si yo me voy para otra iglesia? Allá estarás conectado. En esa iglesia donde fuiste, vas a estar conectado. ¿Pero por qué? Porque no es el problema del lugar. El asunto está en el corazón. Escúcheme, Dios me puede mandar a mí a África y en África empiezo sirviendo porque no tengo una desconexión de mi espíritu con mi conciencia, y mi conciencia entonces es guiada, o mi alma es guiada por la vida del espíritu, de tal manera que entonces lo reflejo en la congregación. ¿Qué espíritu estás escuchando tú? Te lo dejo a tu conciencia. Voy a esto. Ahora usted va a entender
¿Por qué razón Esteban le llamó a sus hermanos que le resistían duros de qué? De servicio. O sea, él no le está diciendo cabezones. O sea, como un insulto carnal, pues. Ay, orejón. No. Ojón. No. O cabezón. No. Él les está diciendo, tienen la conciencia cauterizada, que no están viendo que yo represento al Mesías y que el Mesías me está dando una palabra de salvación para ustedes. Y voy a decirle algo, querido. Es fácil de que usted pueda perder sensibilidad de su conciencia, de acuerdo a lo que oyes. De acuerdo a lo que oyes. Aleluya. Señor, gracias por esta palabra. Diga gracias, Señor. Diga gracias, Señor. Diga gracias. Dígale, Señor, ayúdame a tener una conciencia, Señor, limpia, pura. Eso es, dígale, Señor, yo quiero seguir escuchando la dirección del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué la gente no va al arrepentimiento? Porque sus conciencias ya no escuchan la voz del Espíritu Santo. Ahora entonces trae esto acá. Por esa razón, si no escuchas al Espíritu Santo, ¿cómo me vas a escuchar a mí? ¿Cómo me vas a escuchar si no escuchas al Espíritu Santo? ¿Cómo vas a escuchar al hermanito que te dice, hombre, te estoy viendo así, cambia, mira que estoy... ¿Cómo lo vas a escuchar si no estás escuchando tu propia conciencia? Aún sigue siendo tu condición que tienes que bregar con el Espíritu Santo. Porque Él está esperando por ti. Él te va a esperar. Y vamos allá. Gracias, Espíritu Santo. Mira esto, Romanos 8:28. Señor. Y como ellos, ¿quiénes ellos? Los que cerraron su corazón, los que las conciencias están cauterizadas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente que, o sea, esa es la consecuencia cuando Dios está, oye, mira, escucha esto, que el otro para salvación, arrepiéntete, y Dios sigue. Llega el momento en que Dios dice, ya tiene la conciencia cauterizada, no se le puede seguir hablando, déjenlo a él, ahora déjenlo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu no se va de ti, Él se queda dentro de ti, pero no brega con tu alma, no brega con tu cuerpo, hasta que usted personalmente vuelva al arrepentimiento. Porque yo estoy consciente que Él no se va. Y gloria a Dios que no se vaya. Porque cuánto lo voy a necesitar después. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios se les entregó una mente reprobada. ¿Cómo es la mente sin Dios? ¿Cómo es una mente sin Dios? Es reprobada. Por eso es que usted ve que de ahí en adelante, escúcheme esto porque lo que sigue viene siendo poderoso. De ahí en adelante lo que viene es tumbo y tambo para esa vida. Dije tumbo y tambo. Agarras dinero y se te va por los dedos. Porque no hay una administración del Espíritu de Dios en él. No hay una voz del Espíritu diciéndole qué hacer con eso. Tu felicidad es momentánea. Lo único que te hace feliz es ver el gran YouTube en un gran televisor o ver una noticia que en ese momento te trae felicidad, pero a las horas estás triste y vacío. Porque el problema no es las comodidades que tienes, el asunto está en el corazón, que tu conciencia ha sido cauterizada a la voz del Espíritu. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Y mira esto, ¿cómo yo sé que tienen una mente reprobada? Para hacer cosas que no. Por favor, póngame el verso, querida. Ayúdame, Espíritu Santo. Pido gracia para ella y para la máquina, si es que la máquina es la que está dañada. Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada. Mira esto, ¿cómo yo sé que entraron a una mente reprobada? Para hacer cosas que no convienen. Usted ve la gente que se desconectan de la vida del Espíritu, empiezan a hacer cosas que no convienen. Vea, querido,
Despreocúpate si me convienen a mí. Olvídate de mí en ese momento. Se desconectan de las cosas que les conviene a ellos. O sea, están tan lejos de Dios que no se han dado cuenta que lo que están haciendo no les conviene a ellos. Ese es el peligro de desconectarte de la vida del Espíritu. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos al verso 20. ¿Y estando qué? ¿Y estando qué? Atestados. ¿Estando qué? ¿Qué es atestado? ¿Qué usted cree que es atestado? ¿Qué usted cree que es atestado? Atestado es como atiborrado. O sea, estás tan lleno de la carne, estás tan lleno de esos espíritus que ya ocuparon los vacíos que el Espíritu Santo dejó, que ya tú estás atiborrado por dentro, que ya se sale. O sea, yo siempre he dicho esto: si a usted se le salió una palabra obscena, no me diga que se le salió, es que ya no le caben. A usted no se le salió ahí, pastor, perdone. Es que ya no te caben, estás atestado, ya eso es lo que está en el corazón. Mira esto. Y estando atestados de toda ¿qué? Ok. La palabra injusticia, la gente piensa que, es que acuérdese que yo trato de explicar muchas cosas. O sea, injusticia no es que solamente tú estás haciéndole algo malo a alguien. Porque la palabra justicia tiene 3 líneas en la palabra de Dios. Justicia, te he dicho que es la justicia que Dios operó en ti para hacerte justo. Justicia es lo que Dios decretó, que es su justicia, hablando del justo juicio de Dios. Y la justicia, que tiene que ver con las acciones que Dios te manda hacer porque son su voluntad para ti. Entonces, cuando dice atestados de toda ¿qué? Y justicia, está diciendo que tu corazón se llenó de la desconexión de Dios y empezaste a practicar cosas que Dios no te mandó a hacer. Atestado de toda injusticia. Y ahora dice fornicación, perversidad, avaricia, dice avaricia, ahí está avaricia también, maldad, llenos de envidia, gente envidiosa, están llenos de otra cosa, no del Espíritu Santo. Aunque usted no diga amén, porque no estoy hablando con usted, yo creo que usted está lleno de Dios. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades. Dame el verso que sigue. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. ¿Ya ves, hija, de dónde nace la deslealtad? De un vacío de Dios. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio, aquí viene gente que había entendido. Oye, querido, gente que se sentó conmigo aquí leyendo la palabra y escuchando a este servidor y decían: lo entiendo, uy, se me reveló la palabra, aleluya. Verá, querido, a ti también y a mí se me revela la palabra. Lo peor es que mañana digas que esta palabra no te funciona. Pablo estaba hablando de gente así, que estaba sentada cuando él enseñaba. Mira, no solo mira, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, entendían lo que Pablo enseñaba. Pregunto yo aquí, ¿cuántos entienden lo que estamos enseñando? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, indicando que ellos habían oído un día que cuando alguien caía en esas líneas de mente cauterizada, iban a practicar y a oír doctrinas de demonios, iban a ser incestados de demonios, iban a practicar cosas malas. Y luego Pablo está diciendo: eso viene porque rehusaron tener a Dios. O sea, no fue que rechazaron a Cristo, rechazaron la voz del Espíritu.
Usted no oirá a Dios, no oirá a Cristo si no escucha al Espíritu Santo. No solo dice cosas que son dignas de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sabe lo que significa eso? Que gente que está cauterizada busca a otro que también está en la misma. Por eso usted ve que espíritus se atraen. Espíritus se atraen. Un cobarde se atrae a otro. Un bonchinchoso se junta con otro. Querido, yo le estoy hablando de una iglesia santa aquí. Aquí no hay nada de eso. Así que gózate que no es contigo. O sea, se juntan, pero en vez de juntarse para buscar a Dios, se juntan es ¿para qué? Para ser partícipe de aquello que ya han sido desconectados. Entonces Dios dice, yo no tengo que bregar con ellos hasta que ellos se vuelvan. Ellos mismos tienen que volverse. Porque estamos hablando que estas conductas ya tienen que ver, es cuando nuestra conciencia está siendo cauterizada. O sea, ya la palabra de Dios no te penetra. Y yo oro al Señor que tú seas de los que tienen la conciencia limpia. Estamos en el verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿qué dice? Habiendo entendido. Eso se llama, diga, conocimiento. Diga, conocimiento. Bueno, ¿qué pedimos nosotros aquí antes de cada servicio, de cada palabra? Y de conocimiento en su palabra. Entonces Satanás lo que va a hacer es tratar de pelearte esa palabra. Hay gente que me ha dicho, y yo era uno cuando no entendía esto, yo decía, ¿por qué Satanás ahora que estoy buscando a Dios es cuando más me está tirando duro? Hasta que un día mi papá Naúm me dijo, pero es que tú no has leído que la persecución viene por causa de la palabra. Uy, me liberó. Es que la presión viene por causa de lo que oyes. Entonces Satanás quiere robarte lo que estás oyendo aquí. Y voy a decirte algo, y yo bendigo a toda esa gente, y quiera Dios y todavía puedan escucharme. Pero hay gente que estuvieron en mis líneas aquí estuvieron en mis líneas, que están en esta condición ahora están así. ¿Usted cree que yo puedo ir allá a hablar con ellos? Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo los trate, porque es un trato de Dios con ellos. Y ahí yo no me meto. Y lo dije aquí allá en público. Ay, usted no es pastor. Yo sé lo que es pastorear. Pastor no significa ir a tomar café con los hermanos. La palabra pastor viene de la palabra pasto, que significa alimentar. El pastor es el que alimenta a la grey, no es el que la visita a tomar café con ellos. Usted tiene un pastor, alguien que te alimenta, alguien que te lleva donde está el verdadero alimento para que usted se agache y ve, si estás bebé yo te la doy, pero si a usted está grandecito, usted tiene que masticar su propio césped. ¿Alguien dice amén? Y termino con esto, porque te dije que voy a acabar esto. Tú no tienes apuro, yo tampoco. Dios usará su palabra en la boca de hombres de Dios para instruirte, ayudarte y corregirte. Y voy a decirte algo. Esta posiblemente es la última línea que Dios usa. Es la última línea que Dios usa. La voz de una persona. ¿Por qué Dios tiene que usar la voz de una persona? Porque ya usted no escucha la de adentro. Segunda de Pedro 1:21. ¿Qué dice? Segunda de Pedro, vamos al 19 para darle justicia al verso. Dice, y tenemos también la palabra más profética y segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Pero de qué está hablando? De la palabra, de la voz de Dios.
que viene envuelta en el Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso 20? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿ninguna qué? Vamos, dígame, ¿ninguna qué? Ok, mira esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Mira, lo que quiere decir es que toda la palabra de Dios no solamente fue porque a alguien le pareció bien decir eso, sino que viene de una inspiración, valga la redundancia, de Dios por el Espíritu Santo. Ahora, escuche, indicando que quien tiene la palabra profética en la boca no es él que la inventa o es él que la saca, es Dios que la pone. Ahora, usted debe darle el valor de lo que la palabra de Dios dice, de acuerdo a la revelación que usted tiene de quién es el que está inspirando a esa persona. Si usted piensa que esto me está saliendo de la mente, usted tendrá su corazón cerrado. Pero si usted piensa que es el Espíritu Santo, usted tendrá que abrir su corazón, porque va de acuerdo a su conciencia ahora. Mira esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad ¿qué? Ahí está. Escúcheme bien. Por eso es que en esta mañana sería un error que usted piense de que yo estoy hablando en mi carne para usted. Es saludable y muy saludable que usted piense que es el Espíritu Santo hablándole a usted. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hablaron. Escúchame, yo tengo que hablar, aunque lo que yo hable te caiga a ti. Gracias por esos 5 amenes. Porque no soy yo el que estoy hablando, es el Espíritu de Dios trayendo a tu vida limpieza de corazón para que tu alma no quede cauterizada. Pregunto yo, ¿usted cree que esta escritura es inspirada? Vamos, querido, por favor, dame fe para seguir predicando. ¿Tú crees que esta palabra de Dios es inspirada? Pregunto yo, ¿tú crees que este servidor está inspirado? ¿Tú crees que el predicador del jueves estaba inspirado? Porque tú lo percibes, tú te das cuenta, hay algo en tu espíritu, hay algo en tu interior que te está diciendo eso. Aún teniendo la mente cauterizada, lo que te está haciendo rechazar es lo que está por dentro que te dice, no lo escuches. Y aún eso está dando testimonio que Dios te está hablando. Ve a 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo? ¿Y qué más? ¿Útil para qué? ¿Útil para qué? Por favor, el verso. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura es inspirada por Dios? Toda. Pero dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso yo tengo que predicarte la palabra. Por eso yo tengo que estar conectado con Dios, conectado con el Espíritu Santo, para que usted no quede resistiendo a la carne mía. Si en caso tal resiste, va a resistir a la palabra del Espíritu de Dios. Porque ella dice que la palabra de Dios me trae corrección, me trae redargüimiento, me instruye, me enseña, me mueve al lugar donde yo debo de estar por el Espíritu Santo. Ahora, recuerde que el arrepentimiento no es solo para ser salvo. El arrepentimiento en realidad, o para ganar o tener cosas, sino que el arrepentimiento en realidad es para no perder comunión con el Espíritu Santo.
como muy bien lo dijo el pastor que nos enseñó en la convocación. No resistamos a la dirección del Espíritu Santo. No resistamos a los pensamientos del Espíritu Santo. No resistamos a lo que el Señor nos está hablando. Porque la última línea que Dios va a usar es la voz de alguien, de la persona que ha sido inspirada para que usted pueda recibir esa corrección. Ahora, cierro con esto ya. Porque hay gente, usted ve que vuelven al Señor, voy a decirlo de esta manera, cojos, mancos, tuertos, y algunos ya ni vuelven porque simplemente partieron antes. Pero pensemos en la gente que viene así, cojo, tuerto, manco, como sea. ¿Usted cree que fue Dios el que los hizo llevar a ellos a esa condición? Porque hay una teología totalmente errónea que dice que Dios los metió en ese lodacero para que después vinieran corriendo a Él. No. La realidad de eso es que ellos se desconectaron de Dios y ellos por su propia conciencia, por no seguir oyendo a Dios, Dios los dejó y ellos entraron en esas condiciones. Ahora, cuando llegaron a esa condición, entonces se dieron cuenta que sin Dios no podían y volvieron a Dios así. Pero no fue Dios que los metió allá. Es la conducta y la conciencia de esa persona. Ahora, antes de que eso se dé, ¿qué Dios hace? ¿Qué Dios está haciendo? Hablando. Querido, toma cada mensaje que escuches, como que Dios te está hablando de verdad. Porque es posible que hay cosas que Satanás te está apuntándolas y van a depender de que escuches al Espíritu Santo hablar a nuestros corazones. Ahora más que nunca que se nos está llenando de esta palabra de la vida espiritual, es cuando debemos despertar nuestros oídos y estar atentos a lo que Dios está hablando. El mundo, escúcheme esto, voy a volver a repetir esto y este jueves ya empiezo con eso. El mundo se va a poner peor. Gracias. Esto se va a poner peor. Pero solamente gente que esté agarrada de la vida del Espíritu van a estar prevaleciendo. Póngase de pie conmigo. Cuando llegas a un lugar y sientes algo especial y diferente y no te quieres ir. Cuando llegas a un lugar y sientes que tu vida cambia y es transformada por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Llegaste a Maranata Chilibre, una iglesia que ha creído en la visión de amor, fe y palabra. Te esperamos en nuestros servicios los jueves, escuela de oración desde las 7 de la noche. Los sábados te invitamos a participar de nuestros servicios denominados El Evangelio Cambia y ese mismo día, Jóvenes en Fuego. Y los domingos, celebración a Jesús en vivo desde las 10:30 de la mañana. Maranata Chilibre, una iglesia que ha creído en la visión de amor, fe y palabra. Centro Comercial Océano Pacífico, Primer Alto, Chilibre. Vladimir y Marianela Stanley te esperan.